Si ese negocio realmente vendía ropa, ¿por qué había millones enterrados dentro del local? Cuando la policía entró a esa bodega, nadie estaba buscando 7 millones escondidos bajo el suelo. Lo que buscaban era otra cosa. Pero lo que encontraron cambió por completo el sentido del operativo, y también el destino del hombre que llevaba años manejando ese negocio. Si te indigna que durante años alguien pudiera esconder 7 millones bajo el suelo de una tienda mientras todo parecía normal, suscríbete ahora mismo. Porque ese lugar, al menos en apariencia, era exactamente lo que parecía: una tienda común. Ropa apilada, clientes entrando y saliendo, proveedores descargando mercancía. Nada fuera de lo normal. Nadie que pasara por ahí habría sospechado que debajo de ese mismo piso había una cantidad de dinero capaz de hundir cualquier explicación. Durante mucho tiempo, ese negocio funcionó sin levantar demasiadas preguntas. Vendía, movía inventario, pagaba a sus empleados. Todo parecía formar parte de la rutina comercial de cualquier comercio pequeño que intenta sobrevivir en un mercado difícil. Pero algo no encajaba. Las autoridades empezaron a observar movimientos que no coincidían con lo que ese local aparentaba ser. No era el volumen de ropa. No era la cantidad de clientes. Era el dinero. La cantidad de efectivo que circulaba alrededor de ese negocio no tenía relación con lo que cualquiera podía ver desde la calle. Y cuando los investigadores empezaron a seguir esa pista, entendieron que no estaban frente a un simple comerciante con buenas ventas. Había algo más. Mucho más. Porque cada revisión, cada cruce de información, cada movimiento financiero que analizaban abría una pregunta que nadie dentro del negocio parecía dispuesto a responder. El flujo de dinero crecía. Pero el negocio, en apariencia, seguía siendo pequeño. Demasiado pequeño. Y cuando ese tipo de contradicción aparece en una investigación, hay solo dos opciones: o alguien está mintiendo, o alguien está escondiendo algo que no puede salir a la superficie. Durante meses, la sospecha fue creciendo dentro de los equipos de investigación. No era una acusación pública todavía. No había cámaras. No había titulares. Pero ya había una certeza interna. Ese negocio no estaba funcionando como decía. La pregunta era otra. ¿Hasta dónde llegaba realmente lo que estaba pasando ahí dentro? Cuando finalmente se autorizó intervenir el lugar, los agentes sabían que podían encontrar irregularidades. Tal vez registros falsos. Tal vez dinero no declarado. Tal vez conexiones con operaciones que no podían justificarse. Pero nadie esperaba encontrar lo que apareció bajo ese suelo. Porque cuando comenzaron a revisar la bodega, lo primero que encontraron fue algo que no pertenecía a un negocio de ropa. Un espacio oculto. No era visible para cualquiera que caminara por el local. No estaba a simple vista. Había sido preparado con cuidado, con la intención clara de que nadie lo descubriera. Y cuando los agentes terminaron de abrirlo, la escena cambió completamente. No eran documentos. No eran cajas de mercancía. Era dinero. Mucho dinero. Paquetes enteros de efectivo acumulados en ese espacio que llevaba años sin ser visto por nadie fuera del círculo que sabía exactamente dónde estaba. La cantidad no dejaba margen para interpretaciones ingenuas. 7 millones. Enterrados. Dentro de una bodega que oficialmente solo vendía ropa. En ese momento, todo cambió para el dueño del negocio. Porque ya no se trataba de una irregularidad administrativa ni de una explicación pendiente ante las autoridades. Se trataba de una pregunta mucho más grave. ¿Por qué alguien necesita ocultar 7 millones de dólares bajo el piso de una tienda? Cuando los agentes salieron de ese local, ya no estaban frente a una sospecha. Estaban frente a un caso que inevitablemente iba a escalar. Porque cuando una cantidad así aparece escondida de esa manera, la pregunta deja de ser cuánto dinero hay. La pregunta pasa a ser otra. ¿De dónde salió realmente ese dinero? ¿Y quién más sabía que estaba ahí? En ese momento ya no importaba cuántas camisetas había vendido ese negocio en toda su historia. Ninguna tienda de ropa entierra 7 millones de dólares bajo el suelo para proteger su inventario. La pregunta dejó de ser comercial. Se volvió criminal. Los agentes que estaban dentro del operativo entendieron inmediatamente lo que significaba esa cifra. No era un ahorro personal. No era una reserva de emergencia.
Era una cantidad que solo aparece cuando el dinero necesita desaparecer del sistema formal. Y ese tipo de dinero siempre tiene una historia detrás. Cuando comenzaron a sacar los paquetes de efectivo del escondite, quedó claro que aquello no era algo improvisado. El dinero estaba organizado, protegido, empaquetado de forma metódica. Alguien había preparado ese lugar con una intención muy clara: guardar millones durante años sin que nadie lo detectara. Eso significa planificación. Eso significa confianza en que nadie iba a revisar ese suelo. Y eso significa que el dueño del negocio no estaba improvisando. Estaba operando dentro de una lógica que llevaba mucho tiempo funcionando. Mientras el efectivo seguía saliendo de la bodega, una segunda pregunta empezó a aparecer dentro del equipo que dirigía el operativo. Si ese dinero llevaba años ahí, ¿cuántas personas sabían realmente que existía? Porque esconder 7 millones no es una decisión pequeña. No es algo que se hace una tarde cualquiera. Requiere estructura. Requiere silencio. Y, sobre todo, requiere que nadie dentro del entorno rompa ese silencio. El dueño del negocio fue detenido en el mismo momento en que la magnitud del hallazgo quedó confirmada. Ya no era posible sostener ninguna versión simple de los hechos. Pero el problema para él no era solo la cantidad de dinero. El verdadero problema era que el país en el que operaba ese negocio ya no era el mismo de años atrás. El gobierno había decidido cambiar completamente la forma en que se enfrentaban las economías criminales. Y una de las prioridades del aparato de seguridad era precisamente lo que acababan de encontrar en esa bodega: grandes volúmenes de dinero en efectivo sin origen verificable. En ese contexto, la captura dejó de ser un simple arresto. Se convirtió en una señal. Porque cuando una operación de ese tamaño termina con millones escondidos bajo tierra, las autoridades no se limitan a mirar a una sola persona. Empiezan a mirar toda la red que pudo haber permitido que ese dinero existiera. Y ahí es donde el caso empezó a volverse más incómodo. Las primeras revisiones sobre el negocio revelaron algo que muchos investigadores ya sospechaban desde el principio: las ventas declaradas del local no tenían ninguna relación con el volumen de dinero que había sido encontrado. Ni siquiera acercándose. Eso abría una posibilidad que nadie dentro de la investigación estaba dispuesto a ignorar. Ese dinero no había nacido en esa tienda. Había llegado desde otro lugar. Y cuando el origen de un dinero no coincide con la actividad que lo guarda, lo que aparece es una estructura mucho más grande que el local donde lo encontraron. Las autoridades comenzaron entonces a revisar todo lo que rodeaba al empresario: sus movimientos financieros, sus contactos, sus transacciones, las personas que trabajaban con él y las que habían estado cerca del negocio durante años. Lo que buscaban no era solo confirmar el delito. Lo que buscaban era entender el sistema. Porque 7 millones enterrados no aparecen de la nada. Son el resultado de operaciones que se repiten durante mucho tiempo sin que nadie interrumpa el flujo. Eso significa que durante años alguien estuvo moviendo dinero, ocultándolo, guardándolo y confiando en que el sistema nunca lo detectaría. Pero esa confianza acababa de romperse. Mientras el empresario era trasladado bajo custodia, el caso empezó a crecer dentro de las oficinas de investigación. Cada documento que se revisaba abría nuevas preguntas. Cada conexión que aparecía hacía más difícil sostener la idea de que todo terminaba en ese pequeño negocio de ropa. Y entonces apareció la duda que empezó a inquietar incluso a los propios investigadores. Si ese dinero llevaba tanto tiempo enterrado, ¿cuántos más sabían exactamente dónde estaba? ¿Y por qué nadie habló antes? La detención del empresario parecía, en un primer momento, el cierre lógico de la operación. Había dinero oculto, había un responsable directo del local y había un hallazgo imposible de justificar. Pero dentro de los equipos de investigación nadie estaba dispuesto a asumir que la historia terminaba ahí. Porque cuando 7 millones aparecen enterrados en una bodega, lo que se descubre no es solo un delito. Es un sistema que funcionó durante demasiado tiempo sin interrupciones. Y eso significa que alguien confió en que nunca lo encontrarían. Las primeras horas tras el hallazgo estuvieron dedicadas a asegurar el dinero y documentar cada paquete recuperado. Cada bloque de efectivo era contado, fotografiado y registrado. No solo por procedimiento. También porque la cifra era tan alta que cualquier error podía comprometer la investigación. Pero mientras los agentes seguían trabajando dentro del local, otro equipo ya estaba mirando hacia afuera. La pregunta que dominaba la investigación era sencilla y brutal al mismo tiempo. ¿Qué
Si ese dinero no provenía de la venta de ropa, ¿de dónde venía realmente? Las respuestas posibles no eran muchas. En investigaciones financieras de este tipo, el dinero en efectivo a gran escala suele estar conectado con economías paralelas que necesitan desaparecer del sistema bancario. Actividades donde el efectivo sigue siendo la herramienta principal porque deja menos rastros digitales. Eso explicaría por qué estaba enterrado. No escondido en una cuenta, no invertido en propiedades, no movido a través de transferencias complejas. Enterrado. Porque cuando el dinero no puede entrar al sistema sin levantar alarmas, la solución más antigua sigue siendo la misma: esconderlo físicamente. Sin embargo, el problema para el empresario no era solo el origen del dinero. El verdadero riesgo estaba en otra parte. 7 millones no se acumulan en silencio absoluto. Para que ese volumen de efectivo se mantenga guardado durante años, alguien tuvo que moverlo, alguien tuvo que transportarlo, alguien tuvo que confiar en que ese lugar era seguro. Eso implica decisiones compartidas. Implica conocimiento compartido. Y cuando la policía descubre el escondite, todos los que participaron en ese silencio quedan expuestos. Por eso, mientras el empresario era interrogado, la presión sobre el caso empezó a cambiar de dirección. Ya no se trataba solo de demostrar que el dinero estaba allí. Eso ya estaba documentado. Lo que querían ahora era algo mucho más peligroso para él. Querían nombres. Querían saber quién había entregado ese dinero. Quién sabía dónde estaba. Quién lo había estado protegiendo todos esos años. Porque si ese dinero pertenecía a una estructura más grande, entonces la captura de un solo empresario era apenas el primer paso. Dentro del aparato de seguridad del país había una convicción que se repetía cada vez que aparecía un caso así: el dinero siempre habla, tarde o temprano. A veces lo hace a través de los registros. A veces lo hace a través de las personas que lo movieron. Y a veces lo hace cuando el hombre que lo escondió entiende que el silencio ya no lo protege. El empresario enfrentaba ahora una realidad que no existía cuando decidió enterrar ese dinero bajo su propio negocio. Durante años había funcionado con la idea de que ese escondite era suficiente. Que nadie miraría bajo ese piso. Que la tienda seguiría siendo solo una tienda para cualquiera que pasara por la calle. Pero ahora la pregunta ya no estaba en la bodega. La pregunta estaba en la mesa de interrogatorios. Porque cuando 7 millones aparecen enterrados en un negocio aparentemente normal, las autoridades no solo buscan al dueño del lugar. Buscan entender quién confiaba lo suficiente en ese hombre, como para dejar millones de dólares bajo su suelo. La investigación cambió de ritmo en el momento en que el dinero terminó de contarse. Porque una vez que la cifra quedó confirmada, la pregunta dejó de ser cuánto había, y pasó a ser cuánto más podía existir fuera de esa bodega. Los investigadores sabían que un escondite así rara vez es el único. Cuando un sistema logra funcionar durante años, normalmente lo hace porque está distribuido. El dinero se divide, se mueve, se oculta en distintos puntos para reducir el riesgo de que todo desaparezca en un solo golpe. Pero en este caso algo no encajaba. 7 millones concentrados en un solo lugar es una apuesta demasiado grande incluso para organizaciones acostumbradas a mover efectivo. Eso significa que alguien había tomado una decisión arriesgada: confiar en que ese local permanecería invisible. Esa confianza ahora estaba rota. Mientras el empresario seguía bajo custodia, las autoridades comenzaron a revisar los registros comerciales del negocio con una profundidad que nunca había existido antes. No buscaban errores contables. Buscaban contradicciones. Y las encontraron. Los documentos del negocio mostraban una actividad estable, incluso modesta. Ventas suficientes para sostener el local, pagar empleados y mantener inventario. Nada que indicara una empresa excepcionalmente rentable. Pero cuando se comparaban esos números con los gastos operativos del empresario, aparecía un problema que no podía explicarse. El dinero que gastaba no coincidía con el dinero que declaraba. Eso abría una nueva línea de investigación. Porque cuando el estilo de vida de alguien supera lo que su negocio produce, hay solo dos caminos posibles: o existen ingresos ocultos, o alguien está financiando ese estilo de vida desde fuera. Los investigadores empezaron entonces a analizar cada movimiento personal del empresario. Vehículos, propiedades, viajes, inversiones informales, préstamos entre conocidos. Todo lo que pudiera revelar cómo se movía realmente el dinero que no aparecía en los registros oficiales.
Fue en ese proceso cuando apareció algo que cambió el enfoque del caso. Durante años, el empresario había mantenido contacto frecuente con personas que no tenían ninguna relación aparente con el negocio de ropa. No eran proveedores, no eran clientes, no eran socios comerciales. Pero aparecían una y otra vez en registros de llamadas, encuentros y transacciones indirectas. Ese patrón no parecía casual. Cuando los investigadores ampliaron la revisión sobre esas personas, descubrieron que varias de ellas ya habían aparecido antes en investigaciones relacionadas con circulación de dinero en efectivo a gran escala. No necesariamente condenadas. No necesariamente expuestas públicamente. Pero sí señaladas en informes internos. Eso significaba que el empresario no estaba aislado. Estaba conectado. Y esas conexiones empezaban a dibujar un mapa mucho más grande que la pequeña bodega donde habían encontrado el dinero. En ese punto, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en lo que había ocurrido dentro del negocio. Ahora el objetivo era entender cómo ese dinero había llegado hasta allí sin generar alertas durante tanto tiempo. Porque mover millones en efectivo no es un acto único. Es una cadena de decisiones logísticas. Transporte, almacenamiento, protección, confianza. Cada uno de esos pasos implica personas distintas. Personas que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. A medida que ese mapa empezaba a tomar forma, la presión sobre el empresario aumentaba. Ya no se trataba solo de responder por el dinero encontrado. Ahora tenía que explicar cómo se había convertido en el custodio de una cantidad que claramente no pertenecía a su actividad comercial. Y esa explicación no podía limitarse a una sola versión. Porque cada llamada registrada, cada reunión documentada y cada movimiento detectado empezaba a contar una historia diferente. Una historia en la que ese negocio de ropa no era el centro del sistema. Era solo el punto donde el dinero desaparecía del radar. La pregunta que ahora dominaba la investigación era mucho más incómoda que la que inició el caso. Si ese local era solo un escondite, entonces alguien más estaba generando el dinero. Y esa persona todavía no había aparecido. Ahora que sabes que 7 millones estuvieron enterrados durante años bajo un negocio común, dime algo en los comentarios. ¿Tú crees que el dueño era el único que lo sabía, o había mucha más gente detrás? Comenta lo que piensas y suscríbete.